Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por de alguna forma permitirnos que nosotros estemos vinculados con usted en sus meditaciones diarias. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 20 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 24 hasta el versículo número 31. Una porción de la escritura muy hermosa que nos va a traer precisamente estas enseñanzas, estos principios básicos para aplicarlos a nuestra vida. Principios bíblicos de parte de Dios que nos van a ayudar a enfrentar los desafíos cotidianos de nuestra vida. Bueno, en este pasaje de la escritura se nos habla de algo muy curioso. Cuando los discípulos estaban reunidos en ese lugar, cuando el Señor Jesucristo entra estando las puertas cerradas y entonces les da la paz y sopla sobre ellos para darles el Espíritu Santo, ¿qué creen? Había un discípulo que no se encontraba entre ellos, el discípulo llamado Tomás. Es por eso que nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Tomás no estaba congregado ese domingo, no estaba congregado en ese momento cuando el Señor Jesucristo llegó con ellos. Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo número 24 y versículo número 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabes? Qué momento tan hermoso, pero qué momento tan contradictorio. ¿Sabes? Aquí está Tomás, uno de los discípulos de Jesús, un hombre muy pragmático, un hombre que ciertamente no se dejaba llevar solamente por las situaciones sentimentales, no, era un hombre de fe, era un hombre que quería constatar su fe y de alguna manera poder arraigarse en ello y poder avanzar. No lo podemos criticar por la manera en cómo él se conduce, sino más bien podemos aprender mucho de este precioso pasaje de la Escritura. Y hay por lo menos entonces dos enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza precisamente se desprende de estos dos versículos que ya te leí y le pusimos de la siguiente manera: cuando no te congregas, puedes perderte de muchas bendiciones. Cuando no te congregas, puedes perderte de muchas bendiciones. Sabes, Tomás no estaba en la primera reunión cuando el Señor Jesucristo llega. Sabes, estaban los discípulos, estaban las puertas cerradas, entonces el Señor Jesucristo entra, se presenta, les dice paz a vosotros, y sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Sabes, en esa reunión no se encontraba Tomás. Ahora, la pregunta que yo podría hacerme aquí es: ¿por qué no habrá estado Tomás en ese momento? Quizás se había desilusionado, quizás estaba muy deprimido, quizás estaba muy frustrado, quizás tenía algunas otras cosas que hacer en su momento, ¿verdad? Lo cierto es que no se encontraba en el lugar de la reunión cuando el Señor Jesucristo llegó. ¿Sabes, querido hermano? Cuando usted tiene esta terrible costumbre de no congregarte, cuando usted es una persona que solamente llega de vez en cuando a las reuniones de oración, a las reuniones de alabanza, a reunirte en tu iglesia, muchas veces faltamos porque tenemos muchas excusas. Decimos: tengo cosas que hacer, hoy me necesito hacer estas otras cosas en lugar de ir a la iglesia. Y bueno, tú podrás poner todas las excusas y probablemente las vas a justificar y probablemente serían excusas
muy justificadas. Lo único cierto es que al final, cuando tú dejas de congregarte, cuando tú no asistes regularmente a la reunión donde estamos los demás cristianos, ¿sabes? Nos podemos perder de muchas bendiciones. ¿De qué se perdió Tomás? Bueno, en el versículo número 19 que estuvimos mencionando ayer, número 1, se perdió de la visita y de la comunión con Jesús, de ese momento extraordinario en que el Señor llega a ese lugar. Se pierde también de la comunión con los demás discípulos. Allí estaban llenos de miedo, pero allí estaban juntos, estaban unidos. Y se perdió también de esa palabra personal del Señor Jesucristo. Quiero leerte nuevamente el versículo número 19 que meditamos el día de ayer. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Sabes, se perdió de la comunión con Jesús, se perdió de la comunión con los hermanos y se perdió de esa palabra personal, esa paz que él necesitaba escuchar para que sus miedos se fueran derritiendo, para que sus miedos se fueran diluyendo. Sabes, se perdió de la alegría del momento, como lo podemos leer en el versículo número 20, y se perdió de la oportunidad de recibir el llamado de parte de Jesucristo, como lo dice el versículo número 21, pero lo más interesante, se perdió, ¿sabes qué? De la bendición de recibir el Espíritu Santo en ese momento, como lo menciona el versículo número 22. Querido hermano y querida hermana, creo que es muy, pero muy importante que nosotros pongamos prioridades en nuestra vida. Y una de las prioridades fundamentales en el cristianismo es que continuemos perseverando, es que apoyemos las reuniones, es que leamos la Biblia, es que adoremos al Señor juntos, es que tengamos comunión los unos con los otros. Es muy, pero muy importante. Probablemente tú eres una persona que de alguna manera has estado fallando a las reuniones de la iglesia, pero quiero animarte a que rompas ese mal hábito y hagas un cambio y permitas de alguna manera que sea restaurado. Y esto me lleva entonces a la segunda enseñanza que queremos compartir contigo a continuación. Número 2, Dios nos da una segunda oportunidad. Dios nos da una segunda oportunidad. Y a partir del versículo número 26 hasta el versículo número 29, podemos observar estas preciosas oportunidades que el Señor nos da. Dice el versículo número 26, dice así, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Sabes, aquí nuevamente el Señor viene y nuevamente les vuelve a dar su paz. Y qué hermoso es que ahora Tomás sí está ahí y Tomás entonces tiene una segunda oportunidad de recibir la paz del Señor, de restaurar su fe, de alguna manera de volverse a conectar con Jesús y de volverse a conectar con los hermanos de la iglesia, con los otros discípulos. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos da la paz, nos permite tener fe. Dice el versículo número 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesucristo le da a Tomás una nueva oportunidad para tener fe. Ahora le muestra sus manos, le muestra su costado, le dice que puede meter sus dedos dentro de esas heridas tremendas para que él pueda de alguna manera abrirse a la fe. Y sabes, esto me habla de la hermosa oportunidad que Dios nos da todo el tiempo. Nos permite renovar nuestra vida, nos permite reconstruir nuestra historia, nos da oportunidades para continuar adelante. Dice el versículo número 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Voy a continuar la lectura hasta el versículo número 31. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algo que a mí me gusta mucho es esta parte del versículo número 28.
Tomás, una vez que ve las heridas, que constata con sus propios ojos, con sus propias manos, la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo, inmediatamente él se rinde, inmediatamente él reconoce el señorío de Jesucristo en su vida. Dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Querido hermano y querida hermana, vamos a continuar adelante. Aprende a congregarte, aprende a ser fiel, aprende a ser un discípulo del Señor completamente entregado, completamente entregada, sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de reservas. Vamos a ir hacia adelante reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, el versículo número 31 dice así, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí hay una hermosa promesa donde el Señor nos dice que a través de la fe, nosotros que no hemos visto al Señor Jesucristo, somos bienaventurados, como lo menciona el versículo número 29. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y te tengo noticias, querido hermano y querida hermana. Nosotros somos de esos bienaventurados. Nosotros somos de esos doblemente felices. Nosotros somos de esos doblemente bendecidos. ¿Sabes por qué? Porque probablemente no nos ha tocado ver físicamente a nuestro Maestro, pero creemos en Él. Creemos en su muerte, creemos en su resurrección y creemos que tenemos una vida eterna debido a que nosotros nos hemos abierto a la fe en nuestro Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué hermoso devocional! Dos enseñanzas. El título, no dejes de congregarte. Primera enseñanza, cuando no te congregas, te pierdes de muchas bendiciones. Segunda enseñanza, Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.